Hola a todos, buenos días, bienvenidos. Como siempre, un gusto para mí estar con ustedes y con la gente de FX Street. Esperemos que disfruten de esta sesión. Y bueno, como les comentaba hace unos segunditos, ahora hablamos de cómo está el mercado en este momento, pero vamos a empezar con la presentación. Déjenme hacer una pequeña presentación del tema que había elegido para hoy. La verdad es que, como les decía, a mí me resulta muy útil el tema del análisis técnico, y tengan en cuenta que todo el análisis técnico está basado pura y exclusivamente en matemáticas, ¿no? En cálculos matemáticos. Y más allá de, como recién preguntaba, existe el análisis fundamental, obviamente, que se puede combinar sin lugar a dudas. La verdad es que yo siempre baso todas mis estrategias de trading en lo que es análisis técnico, ¿sí? Entonces, hoy les quería hablar un poco de William Gann, que fue un matemático bastante excéntrico, sí, pero muy reconocido, este, con sus teorías. Abrió dos cuentas, una de $300 y otra de $150, fue una cosa así, no recuerdo los valores exactos, ¿no? Pero eran cuentas de apenas 100, $300, y las convirtió en 25.000 y 12.000 respectivamente en poco más de 3 meses, ¿no? Y a partir de ahí saltó a la fama. Es uno de los pioneros en lo que respecta al análisis técnico. Y si miran un poco las teorías de Gann, van a encontrarse con que coinciden mucho con lo que es Dow o con lo que es Fibonacci. ¿Sí? Los maestros, todos maestros matemáticos, todos, la base de lo que es el análisis técnico desarrollado obviamente para bolsas, pero que nosotros hoy día aplicamos en el Forex. De todas maneras, muchos operadores creen que sus teorías matemáticas y geométricas son bastante complejas, ¿no? Y la verdad es que tienen algo de razón. Cuando uno desarrolla una teoría matemática o una teoría, la verdad es que el que la desarrolla es el que realmente sabe cómo se maneja esa teoría y le conoce todas las vueltas, como decimos, ¿no? Entiende cómo reaccionar en cada una de las circunstancias. Con eso quiero decir, cualquier teoría o técnica de trading o estrategia de trading que utilicemos para operar, la tenemos que conocer por todos los costados, la tenemos que dar vuelta una y otra vez, analizar el mercado con esa teoría, entender el comportamiento para lograr llevarla al éxito, ¿no? No solo se aplica para las teorías matemáticas de Gann, sino para cualquier otro sistema de trading, ¿no? Si yo no sé lo que estoy haciendo, si yo no tengo muy claro cuál es la relación matemática de los indicadores y qué es lo que me están diciendo y cuándo me lo están diciendo, y yo no voy a saber cómo reaccionar a tiempo en ningún momento, ¿sí? Y lo que haga bien lo voy a hacer bien de pura suerte. De todas maneras, eh, estas herramientas, como les decía, que son bastante complejas, lo cierto es que con el tiempo, si uno las trabaja y las conoce, puede encontrar de mucha utilidad en lo que es el mercado de divisas. La verdad es que hoy quería empezar con algo más bien básico en relación a William Gump, y bueno, eso es lo que vamos a ver por el momento, ¿sí? Según su teoría, es posible predecir los movimientos del mercado basando dichas predicciones en tres premisas, ¿sí? El precio y el tiempo y el rango o los ciclos son los únicos factores a tener en cuenta. Como recién comentaba alguien, el tema fundamental se incluye dentro de lo que es el comportamiento del mercado de los ciclos. ¿Por qué? Porque el mercado no es más que el reflejo de la naturaleza humana, ¿sí? La naturaleza humana se mantiene constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo que tiende a mostrar patrones de precios repetitivos. Eso tiende, me equivoqué, puse tuende, perdonen. Es lo que es la base de estas teorías, ¿no? Tanto William Gann como Charles Dow calculaban que los ciclos en los mercados se repiten y ocurren precisamente porque son manejados o desarrollados por seres humanos, que la conducta y el reflejo de esa naturaleza humana social se ve reflejada en el precio a través de los ciclos, ¿sí? Entonces, para estudiar los precios, él usó líneas de soporte y resistencia, distintas formas de soporte y resistencia, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy, puntos de pivot que son muy clásicos y ángulos, ¿sí? Vamos a empezar diciendo que para William Gann no había nada más importante que un ángulo de 45 grados, ¿sí? Y fíjense que hoy en día también cuando trabajamos con cualquier otro tipo de figura técnica, como ser un triángulo o una línea de tendencia, siempre decimos que es válida en tanto y en cuanto tenga una inclinación de 45 grados, ¿sí? La línea de tendencia de menor inclinación suelen ser menos confiables, y eso incluso
surge de la observación empírica del mercado, lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, por un lado el precio, por el otro lado el tiempo. William Gambit se basaba en fechas históricas recurrentes, derivadas de significados sociales, y es aquí donde incluye lo que nosotros llamamos el análisis fundamental. Si bien es un poco también relativo esto, porque no dio una verdadera forma, o sus análisis no dieron una forma específica de determinar el tiempo, hay ciertas formas de hacerlo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Que nos van a mostrar qué tan probable es que un determinado ciclo se cumpla en una determinada fecha, ¿sí? Y finalmente, en lo que respecta a los patrones de precios, ¿sí? Los patrones que son movimientos del mercado analizados con líneas de tendencias y patrones de reversión, ¿sí? Figuras de reversión, como hemos visto muchas veces. De todas maneras, vamos a empezar a hablar un poquito del tema desde el punto de vista teórico. Voy a hacer una breve descripción de las herramientas, después vamos a revisar si tienen preguntas, y después vamos a ir a la parte práctica de las mismas, ¿ok? Gann empezó, lo que más importante de la teoría de Gann es el famoso y nunca bien ponderado cuadrado de 9, ¿sí? En general se usa para confirmar el significado, la importancia de un máximo o mínimo reciente, ¿sí? En cualquier mercado que estemos interesados, en cualquier par que estemos mirando y en cualquier temporalidad, ¿ok? Sin embargo, tengan en cuenta que, si bien me sirve para confirmar la importancia de ese máximo o mínimo, nunca debo entender que ese máximo o mínimo es un punto de reversión, ¿sí? No es un punto de reversión por sí mismo. Necesito aquí agregar otra herramienta para confirmar que ese máximo o mínimo, que de acuerdo al estudio de Gann que ahora vamos a ver, es de importancia relativa, ¿sí? Necesito esta herramienta para confirmar que es un punto de reversión. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, eh, necesitamos evidencia adicional, eso es lo que quería decir, para confirmarnos si realmente es un punto de reversión o no. En realidad, lo que se llama el cuadrado de 9, ¿sí? Ahora vamos a ver un pequeño ejemplillo, es una rueda o un círculo, ¿no? En este caso, como es una hoja Excel, van a ver que este tema ya lo hemos tocado alguna vez, pero bueno, vamos a perfeccionarlo. Van a ver que es una espiral que surge de un valor histórico mínimo relativamente importante, ¿sí? En este caso, esto es el euro dólar, el 0,82 es el mínimo histórico del cruce, ¿sí? Y empieza girando, ¿sí? Hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, en forma incremental, ¿sí? Entonces va subiendo. En realidad, a pesar de ser una planilla de Excel, fíjense que los números van creciendo en forma espiralada y que tenemos marcados en verde y en amarillo, ¿sí? Dos líneas, o cuatro líneas, mejor dicho, ¿sí? La línea vertical y horizontal, que son los puntos de posible reversión en los casos de soporte y resistencia, y las diagonales que están marcadas en amarillas también se consideran soportes y resistencias. Y obviamente este es un pequeño ejemplo, vamos subiendo de a 5 pips, fíjense, 82, 82.05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, etcétera, ¿sí? Como les decía, ahora ya vamos a ir al ejemplo práctico, ¿ok? Vamos, esto es solamente la teoría. Como les decía, no solo el tiempo es importante, no solo el precio es importante, sino también el tiempo, ¿sí? Esta rotación, esta espiral que vemos aquí aplicada al precio, también se puede explicar al tiempo, ¿sí? Entonces, partiendo, por ejemplo, en este caso, ejemplo, ¿no? Del día 1 del 10 del 2000, que fue cuando el 1 de octubre del 2000, que fue cuando el euro alcanzó ese 0,82, yo genero la misma espiral con el día, pierdo unos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente, ¿sí? Y entonces me encuentro que es muy interesante ver que cuando el precio está girando, ¿sí? Dentro de la espiral de precios, que es la anterior, ¿sí? Y se aproxima a alguna de estas diagonales o líneas verticales verdes o amarillas marcadas en este ejemplo, que son puntos de soporte y resistencia, me encuentro con que si hay una coincidencia en que la fecha posible en que el precio puede llegar, porque todo es posible, nada es 100% seguro en el mercado, puede llegar, ¿sí? A un determinado nivel de soporte o resistencia o un determinado nivel crítico en el cual podríamos llegar a ver o no una reversión. Volviendo, permítanme un segundo, quiero volver a la hoja anterior, que es la del precio, ¿sí?
En este caso, podemos leer los niveles de soporte y resistencia y la tendencia dominante del cruce en los dos sentidos, ¿sí? Si bien la espiral se dibuja en el sentido de las agujas del reloj, lo cierto es que si el precio, vamos a tomar el ejemplo del último valor, se encuentra en 0,9520 y cayendo, ¿sí? Entonces yo leo la espiral en el sentido inverso, ¿sí? En el sentido al contrario al de las agujas del reloj, retrocediendo de 0,9520 a saber que 0,9480 es mi próximo soporte de importancia. Lo más probable es que cuando el precio se acerque a alguna de las diagonales, se detenga, ¿sí? Pero también hay una gran posibilidad de que la quiebre y se dirija al siguiente valor. Es aquí, en los valores horizontal y vertical, en las dos líneas centrales, donde el precio se juega la tendencia, ¿sí? Quiero decir, si estamos cayendo, vamos retrocediendo de 95.20 a 94.80 y llegamos a un 0,9440, ¿sí? Si el precio a partir de este 94.40 rebota nuevamente al alza, la probabilidad es que haya un cambio de tendencia, ¿sí? Si quiebra el 94.40, la posibilidad es de una caída. Obviamente, como todo sistema de determinación de soporte y resistencias, necesita un filtro, ¿no? Si yo tengo un soporte y una resistencia, los soportes y las resistencias sabemos que son zonas de precios donde la oferta y la demanda se igualan, ¿verdad? Entonces, el quiebre de un soporte de una resistencia habrá que confirmarlo, ¿sí? Entonces, si cae 5 pips, no quiere decir que ya lo quebró, ¿no? Habrá que buscar otras señales técnicamente hablando. Como les decía, si vamos a la baja lo leo al revés, si vamos al alza, entonces lo leo en este otro sentido, ¿sí? En el de sentido de las agujas del reloj. Eso es algo que les quería comentar. Pero como les decía, también es muy interesante que si a esta planilla de Excel le agregamos también en el centro la fecha, ¿sí? Nos vamos a encontrar con la posibilidad de determinar cuándo una determinada tendencia existente, alcista, si la leo en el sentido del reloj, o bajista, si la leo en el sentido contrario, en qué fecha probablemente esa tendencia puede encontrar un nivel que sea un punto de reversión. Si me encuentro con una determinada circunstancia en la que una determinada fecha, ¿sí? En las líneas verdes, vertical y horizontal, coincide con un precio de la planillita anterior que también se encuentra ubicado en una línea verde, horizontal o vertical, la posibilidad de una reversión de la tendencia dominante es superior al 80%. No, que no es poco, ¿sí? O sea, se tiene que dar una circunstancia muy, muy fuerte para que ocurra eso, ¿sí? Pero bueno, son distintas formas de jugar con los ciclos y con el tiempo, con el precio, para determinar qué tan fuerte es la tendencia dominante y hasta dónde puede llegar. De todas maneras, esto es una introducción, después lo vamos a ver más prácticamente, ¿sí? Por el otro lado, otro tema que les quería comentar hoy con respecto a GAN es el tema de las líneas de abanico, ¿sí? Las líneas de abanico se construyen con diferentes ángulos, ¿sí? Desde la base primera, ¿sí? Desde la base primera de que el principal es el ángulo de 1 por 1 o de 45 grados. GAN parte de este número, ¿sí? Para determinar el resto de los ángulos que se van a dibujar en la gráfica y que también van a actuar como soportes o resistencias en los distintos movimientos. Si la curva de precios se localiza por encima de la línea de 45, ¿sí? Yo entiendo que la tendencia es alcista y va a encontrar resistencias en las siguientes líneas, ¿ok? Por el contrario, si el precio se encuentra por debajo de la línea de 45 grados, estamos ante un mercado bajista, lo que determina la tendencia dominante, y va a encontrar soportes en los otros distintos ángulos. La herramienta está incluida dentro del MetaTrader, ahora lo vamos a ver, y acá estamos viendo un ejemplo del euro dólar en una hora, ¿sí? Esta es la línea de 45 grados, ¿sí? La que quebró el viernes, la que quebró, sí, con la apertura de semana. Fíjense cómo las distintas líneas, esto es un gráfico de hora, tengan en cuenta que generalmente en gráficos más grandes las teorías de Gantt son mucho más claras, yo suelo utilizarlas en 4 horas o más, pero fíjense cómo los distintos niveles actúan como soporte de resistencia, ¿no? Vamos a ver más ejemplitos prácticos, ¿no? Pero les quería comentar que Kant decía que cada uno de estos rayos o líneas que estamos viendo, ¿sí? Pueden servir como soportes y resistencias dependiendo de la dirección y la tendencia del precio, ¿sí? Si
si tenemos en cuenta lo que comentábamos recién, en este caso en particular, o al menos en el gráfico de una hora, podemos decir que la tendencia de corto plazo del euro dólar sigue siendo bajista. Igual, como les dije, ahora vamos a hacer ejemplos técnicos. Ahora vamos a pasar a los gráficos. Por otro lado, tenemos lo que se llama la grilla de Gantt, ¿sí? La grilla de Gantt me parece una herramienta mucho más interesante y mucho más completa que las demás, a pesar de que también es una herramienta que solamente me sirve para determinar sus niveles de soporte y resistencia, ¿sí? Pero me parece mucho más completa porque no solo me determina la tendencia primaria, sino la tendencia secundaria y terciaria. ¿Qué quiero decir con tendencia primaria, secundaria y terciaria? En general, decimos que la tendencia primaria es la tendencia de largo plazo, ¿sí? O sea, como es escrito, es una tendencia que podemos ver en gráficos diarios o semanales. La tendencia secundaria es la que vemos en el mediano o más corto plazo, que podría ser lo que vemos en un gráfico de 4 horas, por ejemplo, y la tendencia terciaria puede ser la tendencia intradiaria, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, que un cruce tiene una fuerte tendencia alcista, ¿sí? Que se persiste a través de las semanas y de los meses, pero eso no quiere decir que un día no caiga el precio y el par cierre en rojo, ¿sí? Por más que la tendencia primaria sea alcista, ¿sí? La terciaria puede ser bajista un cierto día dentro de esa tendencia. Ningún movimiento de precio va en forma recta, ¿sí? Entonces, esta grilla, ¿sí? Está toda construida con ángulos de 45 grados, ¿sí? Y de acuerdo a los conceptos de Gantt, una línea que tenga un ángulo de 45 grados representa una línea de tendencia de largo plazo ascendente o descendente. Por eso es que me junta, ¿sí? Líneas de 45 grados ascendentes y líneas de 45 grados descendentes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que yo estoy queriendo operar, si el corto o el mediano o el largo plazo, yo puedo determinar si tomo esta línea, en este caso en particular, que es de cortito plazo, ¿no? Como resistencia, ¿sí? Como el ángulo de 45 bajista, entonces entiendo que el precio se mantiene bajista, ¿sí? ¿Sí? O tomo una línea mucho más larga en gráfico diario y digo que en tanto se mantenga por encima de esta base, el precio se mantiene alcista, ¿sí? Esto muy relativo, como les decía, de acuerdo a cómo uno lo mire. Si el precio se mantiene por debajo de una línea descendente, el mercado se entiende que es bajista. Si está por encima de una línea ascendente, se entiende que es alcista. Pero tengan en cuenta que en general, ¿sí? Las intersecciones, ¿sí? De estos cuadros, porque vemos tantas líneas mezcladas, es el hecho de que cuando tenemos una intersección de líneas, el quiebre de esas intersecciones implica un cambio de la tendencia en el gráfico que estamos estudiando, ¿no? Entonces, si el precio quiebra esta intersección entre la bajada y la subida, en este caso en particular, eso indica que el precio va a continuar subiendo, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? En el caso de quebrar esta intersección, sigue cayendo. ¿Sí? Estamos hablando de cortísimo plazo. Es solamente un ejemplo para que entiendan la teoría y después vamos a ver algo un poquito más práctico, ¿sí? Pero esa es la idea fundamental. Cuando el precio cae, ¿sí? Durante una tendencia alcista, ¿sí? Entendemos que el precio y el tiempo se balancean, ¿sí? Entonces la siguiente intersección de líneas Gantt será la evidencia de un quiebre o no de esa tendencia y de la posibilidad de un cambio de la misma, ¿sí? De todas maneras, para construir esto necesitamos definir dos puntos, ahora lo vamos a ver prácticamente, ¿sí? Lo que me gustaría que quede claro es que esta es una herramienta que parece demasiado sencillita, ¿sí? Pero se utiliza para analizar las fuerzas de las tendencias, ¿sí? Predecir los cambios de tendencia, más allá de usarla como soporte de resistencia. Obviamente también es necesario filtrarla, ¿sí? Necesito agregar algún tipo de indicador técnico para filtrar esta teoría y ahora lo vamos a ver eh, un poquito más prácticamente, ¿ok? Voy a sacar la cámara un segundito a ver si tienen consultas, preguntas. Ok, si hay algún tipo de pregunta, duda, antes que pasemos a... Sí, vamos a seguir con lo mismo, pero lo vamos a ver desde un punto de vista mucho más práctico, ¿ok? ¿Ninguna pregunta? ¿Consultas? Ok, ninguna pregunta ni consultas. Ok. Primero que nada, les quería mostrar de los temas que estuvimos hablando, los distintos usos, ¿sí? De estas herramientas acá, en la realidad práctica, ¿ok?
¿Se acuerdan de los primeros, lo primero que les comenté? Ashlock me pregunta, Cristina Hagan, ¿qué tanto aguanta en el tiempo? Muy buena pregunta, justamente de eso les quería comentar. La verdad es que yo vengo trabajando con esto desde que comencé prácticamente a operar hace más de 8 años y sigo utilizando los niveles de la espiral, que son los que están marcados acá, como fuertes puntos de soporte, resistencia y reversión de precios. En esta gráfica, la haciendo marcar en el gráfico de 4 horas, ¿sí? Como zonas de soporte o resistencia estática. Esa primera espiral que les mostré, ¿sí? Donde los números iban dando, cayendo en las diagonales y en la horizontal y la vertical, que eran los niveles de soporte y resistencia, elegí hoy marcar algunos de esos niveles, ¿sí? En relación al precio actual, ¿sí? Tenemos 34.80, 35.60, 36.40, 37.25, 38.10, 38.95 y 39.80. Esos son valores de GAN que son estáticos y fijos en el tiempo. Estos valores existen desde que yo empecé a operar y mucho antes también. Si lo miran en el gráfico de 4 horas, se van a encontrar con que el precio raramente no retrocede de uno de estos niveles una vez que lo alcanza, ¿sí? Son muy fuertes niveles de soporte y resistencia. Pero miren, precisamente qué tanto aguantan en el tiempo me comentabas vos. Fíjense el comportamiento del precio en el año, a principios del año 2011 creo que es, ¿sí? En los mismos niveles. Fíjense que efectivamente son niveles de soporte y resistencia que el precio no supera o no quiebra fácilmente. Como les decía, todas las resistencias de soporte son quebrados con el tiempo, obviamente, ¿no? Nada es estático y nada es para siempre. Pero, si yo veo que hay un nivel de resistencia en 34.60 y tengo una apertura de vela por encima, es probable que el precio se dirija hacia la siguiente zona, que es 37.25, ¿sí? Si quebrar 37.25, bueno, el precio va a ir a buscar 38.13. Si no pasa 38.13 y se vuelve a 37.25, y así sucesivamente. ¿Sí? Obviamente necesito acompañarlo con algún tipo de indicador técnico. Yo suelo utilizar el indicador de momentum. Para mí, ¿qué quieren que les diga? Es uno de los más simples para utilizar y sin embargo es uno de los más eficaces, dado que me está diciendo qué tan fuerte es la tendencia, ¿no? Entonces, mientras que por un lado determino soportes y resistencias en el par, ¿sí? A través de los niveles de GAN de la espiral del cuadrado de 9, al mismo tiempo puedo decidir o no tomar operaciones. Por ejemplo, en este caso acá tengo una señal alcista, viniendo el indicador de momento con una apertura de vela exactamente por encima de un nivel GAN, ¿sí? Mi toma de beneficios va a ser el siguiente nivel GAN, sin lugar a dudas. Y si seguimos retrocediendo en el tiempo, permítanme, ¿sí? Les voy a mostrar para que lo vean, ¿sí? Acá estamos, permiso, en el año, ya me estoy perdiendo, vamos a agrandarlo un poquito. Acá estamos a ver esta vela si nos dicen qué año estamos. En el 2000, en septiembre del 2010, ¿sí? Fíjense cómo los niveles de soporte y resistencia se mantienen intactos y siempre válidos. Sí, por eso es una teoría que, a pesar de que pasen los años, vamos a retroceder mucho más en el tiempo. A pesar de que pase el tiempo, siguen siendo niveles más que válidos. ¿Sí? Estamos hablando del mes 4 del 2010 acá, ¿sí? Fíjense acá, mes 4 del 2010, ¿sí? Es decir, sigan retrocediendo en sus gráficos, se van a encontrar con que siempre tiende a ocurrir lo mismo, ¿sí? Que esas zonas de precios son niveles de soporte y resistencias estáticos en los cuales al quiebre de los mismos podemos ver una continuación hacia el siguiente nivel. Es mucho más que probable que el precio continúe hasta el siguiente nivel. ¿Sí? 38.10 en este caso es una línea, una de las líneas, uno de los cruces verdes en la planilla, ¿sí? Y fíjense que efectivamente es un punto de reversión del precio, ¿sí? Entonces, si bien no sola lectura del precio en la planilla de GAN a ese nivel no implica una reversión, en muchos casos sí puede llegar a ocurrir, más cuando estamos ante más signos importantes y tenemos algún otro tipo de filtro de análisis técnico que nos lo confirme, ¿sí? Voy a volver al final de la planilla. Voy a agrandar el gráfico y voy a bajar el gráfico a una hora. ¿Sí? En general, decimos que cuando el precio alcanza un determinado nivel de GAN, ¿sí? Tiende a retroceder en un primer intento en un promedio entre 10 y 15 pips. ¿Sí? Fíjense, en este caso, ni bien llegó al precio, ¿sí? Retrocedió. Sin embargo, aquí tenemos un quiebre sin retroceso, ¿no?
Vamos a marcarlo. A ver, vamos a ver qué pasó en gráficos más chiquititos. Vamos a un gráfico de 30 minutos a la zona marcada. Oh, perdonen, ¿eh? Sí, tenemos un quiebre. Ok, ahí estamos. Acá estamos. Ahí está. Sí, hasta incluso en 15 minutos vemos un quiebre directo. Eso es lo que sí quería comentar, que en una época cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, con otro operador, que nos gusta mucho aplicar esta teoría, siempre decíamos que el precio se volvía de un punto GAN, ¿sí? Y queríamos aprovechar esos 10 o 15 pips que nos daba el mercado. Lo cierto es que eso también tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? En este caso en particular, estamos viendo un caso en el que no solo no retrocede, sino que lo quiebra limpiamente por un 40 plus, ¿sí? En menos de 15 minutos, en una propia vela. Entonces, mi sugerencia para utilizar los números de Gantt es no utilizarlos para buscar el rebote en contra, como hacemos todos cuando comenzamos a operar. Todos queremos ir contra tendencia. Es una manía bastante importante que tenemos los operadores cuando empezamos a trabajar, ¿no? Sino esperar, por el contrario, la confirmación del quiebre de un determinado nivel Gantt, ¿sí? Y que acompañado por un indicador técnico que a ustedes les guste, ¿sí? Busquemos la operación buscando un objetivo en el siguiente nivel, ¿sí? Eso es en general cómo utilizo yo estas líneas, ¿sí? Como soportes y resistencias. Voy a mirar acá. Bull Trader me dice, el momento en que agregación alguna modificación es el que viene preestablecido. En general tiendo a utilizar un indicador de momentum de 14 periodos, perdón, ¿sí? Aplicado al cierre, ¿sí? A veces podemos utilizar un indicador de momentos aplicado a la apertura de la vela. Fíjense que varía un poquito, ¿ven? El aplicado a la apertura de la vela me está dando señal de continuación alcista en estos momentos. Lo voy a volver a cambiar para que vean la diferencia, ¿no? Está aplicado a la apertura y me está dando señal alcista porque está cortando la línea de 100. Ahora lo vuelvo a cambiar al cierre, ¿sí? Fíjense que se torna plano por encima de la señal y la señal ya me la dio, ¿sí? En la apertura de esta vela, ¿sí? Y no recién con la apertura del actual, ¿sí? Por eso tiendo a utilizar el momento aplicado al cierre, porque tiende a ser bastante más fiable, ¿sí? Que a la apertura. El de apertura es más rápido, me da información más rápida, pero no siempre es más fiable. Y eso es válido para cualquier indicador técnico, ¿ok? ¿Cómo sacamos las líneas horizontales de GAN? Sí, un segundito, por favor. Mil disculpas el silencio, pero se me desconfiguró cuando estaba haciendo la fecha, no importa. Pero la idea es empezar con una base, ¿sí? Para que la vean, ¿sí? La tengo que volver a armar, con un valor mínimo histórico. La idea es esa, un valor mínimo histórico en el centro. Y a partir de ahí, fíjense que la espiral va sumando en forma de sentido, en el sentido del reloj, va sumando de a 5 pisos. O sea que esto es 0,8205, es este valor más 0,5, sube 8210, 15, 20, ¿sí? 25, 30, 35, 10, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? La diagonal va agregando de a 5 decimales en forma espiralada en el sentido del reloj. Y es así como se construye. No tiene nada de ciencia, ¿sí? Lo que acabo de ver es que por armarla de fechas hoy, se me acaba de desconfigurar esto y tengo unos números bastante extravagantes. Pero bueno, no sé si los voy a poder volver a ver. Número, posiciones decimales, a ver qué me dice con uno. No, me está haciendo lío. Bueno, no importa, yo la volveré a configurar. Pero bueno, esa es la idea, ¿sí? Fíjense en el centro, que aquí en el centro, en este sectorcito, quedó prolijito, ¿no? 0,82, voy subiendo 0,85, 10, 2, 15, 20, 25, 30. ¿Se entiende cómo van subiendo de a 10 en 10? De 5 en 5, perdón. ¿Se entiende eso y es? Se me desconfiguró la espiral, qué bárbaro, voy a tener que hacerla de nuevo. De todas maneras, quería seguir con otro de los ejemplos prácticos, no solo con el tema de la espiral, sino con los demás, de cómo se establecen los distintos estudios, cómo determino dónde poner el abanico o dónde no ponerlo. Primero, permítanme, sí, bárbaro, perfecto. Bueno, en lo que respecta a las líneas de abanico de las que habíamos hablado, sí, no, perdón, ¿sí? Para establecer las líneas de abanico,
tengo que buscar un punto de origen, ¿sí? Y mientras mantengo el mouse apretado, tengo ese punto de origen, ¿sí? Que es un mínimo importante. En este caso estoy trabajando en un gráfico de 1 hora y por ende tomo ese mínimo importante como el 1.35 que alcanzamos este mes, ¿sí? Y a partir de ese punto establezco un ciclo, ¿sí? Hasta el día de hoy. No es necesario llevarlo hasta el día de hoy siempre. Cuando trabajamos en gráficos más grandes, en general se toman zonas de precios, ¿sí? Máximos y mínimos. Puedo llevarla de un máximo hasta un mínimo para buscar las diagonales. Pero cuando trabajamos en gráficos de 1 hora, ¿sí? Para determinar con exactitud o más precisamente niveles probables de soporte y resistencia, es preferible llevarlos hasta la vela actual. Si se fijan, el precio en estos momentos está encontrando resistencia, ¿sí? En esta línea de GAN. Y mientras nos estamos manteniendo por debajo de 45, la tendencia sigue siendo bajista a pesar de que hoy tenemos una tendencia intradiaria alcista. ¿Sí? Entonces, para trazarlo nuevamente, me gustaría que vean cómo lo hago, ¿no? Insertar, de GAN, abanico, ¿sí? Y mantengo el mouse, el botón derecho del mouse apretado y lo suelto solamente en el punto en donde yo quiero establecer el punto de cierre de mi ciclo, ¿sí? Pues precisamente en la vela actual. Nuevamente, esta es una herramienta que nos sirve para determinar niveles de soporte y resistencia y nada más, no nos sirve para operar per se, ¿sí? Yo no puedo operar nada más que porque el precio se acerca a esta resistencia o la quiebra, ¿sí? Tomar una posición al alza. Si la quiebra, necesitaré agregar algún tipo de indicador técnico que me confirme, ¿sí? Que la tendencia intradiaria en el gráfico de hora se mantendrá alcista. Y lo que les comentaba hoy más temprano de la grilla de Gantt, que es algo bastante similar, voy a checar el gráfico bastante, ¿sí? Es la misma grilla que estábamos viendo en el ejemplo práctico en el gráfico de 1 hora, ¿sí? Aplicada en distintas temporalidades. Si se fijan, en el gráfico de 4 horas, tenemos una marcada tendencia bajista desde que el par alcanzó la zona de 1.4540 en fines de agosto. Y sin embargo, fíjense que esa línea de tendencia de 45 grados, ¿sí? Que es esta, hoy la está quebrando, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existe una posibilidad de reversión y la verdad es que si el día hoy cierra por encima de esta línea, podemos decir que esta tendencia podría estar encontrando un punto de reversión. Me gustaría que, como esta línea ascendente, ¿sí? Está deteniendo el precio por el momento, me gustaría ver un cierre diario por encima de 37.70 para confirmar el quiebre final de esta línea bajista y empezar a hablar del desarrollo de una tendencia alcista por encima de esta línea que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, como les decía, si bien esto es bastante relativo en lo que es el análisis técnico y necesita filtros, es una herramienta que nos sirve muchísimo para determinar puntos donde donde los distintos pares pueden encontrar puntos de reversión, quiebres de tendencia, soportes y resistencias. No son herramientas para usar solas, son para combinar con otros indicadores técnicos, pero si se fijan en distintas temporalidades, se van a dar cuenta de la utilidad de las mismas. Otra cosa que les quería comentar que me parece muy importante es que también se pueden combinar con niveles Fibonacci, ¿no? Fíjense, si yo en este gráfico de hora con el que empecé, te pongo un Fibonacci desde ese 1.35 hasta este máximo en 1.3940, ¿sí? Me voy a encontrar con que el precio, ¿sí? Encuentra soporte en el 38.2, ¿sí? Lamentablemente lo quebró con un gap con la apertura de semana, pero combinar el quiebre de un ángulo, de un cruce de líneas de 45 con niveles Fibonacci, ¿sí? Hace que sea mucho más fácil tomar decisiones de trading en base a la acción del precio. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto se mantenga por encima del 38, yo voy a intentar operar al alza. Si pierde el 38, y entonces yo voy a intentar operar a la baja. Voy a esperar el quiebre de algún soporte para buscar el siguiente. Algunos de estos soportes de 45 grados, ¿no? No el nivel Fibonacci que decía. Pero si ustedes combinan las líneas de GAN con las líneas Fibonacci, creo que incluso hasta podríamos prescindir de los indicadores técnicos. Es otra forma de ver el mercado y no es fácil para todo el mundo. Pero tengan en cuenta que combinarlas con los Fibonacci también es muy importante. La conjunción, ¿sí? La conjunción de un nivel Fibo con una línea eh, con una línea de 45 grados formando parte de la grilla, suele ser un nivel
de muy, muy difícil ruptura, perdón, para el precio, ¿sí? En general, es un punto de rebote para el corto plazo. Estamos hablando de 1 hora, 4 horas. En gráficos más grandes, no. Pero bueno, era otra cosita que les quería comentar que les puede ayudar a trabajar con estas líneas, ¿sí? Para determinar niveles y tendencias en el mercado y después decir en qué sentido deberíamos estar operando de acuerdo al gráfico que estemos mirando, ¿ok? Un poco complicado. ¿De dónde saco? A ver, perdón. El valor mínimo que se toma para la espiral. ¿De cuánto tiempo se debe evaluar? Se debe buscar en los indicios de la tendencia. Esa es una buena pregunta, Will Trader. El valor mínimo se toma, yo baso mis planillas en los valores mínimos históricos, ¿sí? Por ejemplo, el 82 del euro. Podés tomar también un valor mínimo, por ejemplo, de este año, ¿sí? Para establecer la espiral de este año y establecer una espiral en base al comportamiento de los últimos meses. En realidad, se toma un valor que sea de relativa importancia, ¿sí? No puedo tomar el mínimo de ayer porque fue de ayer. Busquen máximos o mínimos anuales, de años o históricos. Ese es el mejor valor para empezar. Jorge me pregunta con cuáles otros indicadores se utilizan. Yo, como te comentaba, yo lo utilizo con el indicador de momentum. Podemos utilizar niveles de Fibonacci. Otra forma de utilizarlos es cualquier otro indicador de tendencia, sea el ADX. Voy a volver a poner la grilla, ¿sí? Ahí volví a la cámara y desde la de GAN grilla, ¿sí? Parto de un punto, igual que en el otro caso, de un mínimo, ¿sí? Y lo llevo, ¿sí? Con el botón del mouse apretado hasta donde yo quiera para determinar la importancia de un determinado ciclo. Yo busco dónde acomodar la grilla, ¿sí? De un mínimo a otro mínimo, de un máximo a otro máximo, así toda la grilla. En general busco ajustarla de acuerdo a dos determinados, a 2 puntos mínimos en el caso de que haya una tendencia levemente alcista o 2 puntos máximos cuando hay una tendencia bajista, ¿no? En el gráfico que estoy mirando. Pero así es como manejan la grilla. Es una herramienta incorporada en MetaTrader y no es de muy difícil aplicación. Solamente recuerden que después de establecer el primer punto, tengo que mantener el botón derecho del mouse apretado, el botón izquierdo, perdón, del mouse apretado y soltarlo en el siguiente punto, ¿sí? En este caso es un siguiente mínimo. Lo puedo trabajar en gráficos más grandes, ¿sí? En 4 horas al día lo puedo estirar o buscar otros puntos, ¿sí? A partir de aquí, de este mínimo. Pero tengan en cuenta que siempre voy a estar buscando máximos y mínimos relativos, ¿sí? Algo que sea importante en el mercado, algo que me muestre un punto de inflexión en los precios, ¿sí? No el mínimo de 1 hora para analizar el gráfico diario, ¿ok? Así se traza. Y la grilla se obtiene dentro mismo del MetaTrader. A ver, y me dice, se toma el valor mínimo y se va sumando de a 5 pips. Sí, cómo no, permíteme. Como les decía, lamentablemente por armar la espiral de flecha desconfiguré mi espiral, pero tengo una copia en algún lado y no la encuentro, pero aquí estamos. ¿Sí? No sé si se ve, puse la cámara así. 082, 8205, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj, voy sumando de a 5 pips, ¿sí? Voy a buscar, estaba buscando tengo una copia, pero no la encuentro, con los precios correctos. Les pido mil disculpas. Se me desconfiguró antes de comenzar, pero sí, de 5 pips voy subiendo, ¿ok? Alex dice, esto es como un GPS de los precios, así como los grandes inversores y bancos seguían. No sé si los grandes inversores y los bancos seguían con esto, pero sí, es algo así como un GPS de precios. Me gustó la expresión. Lo que sí te puedo decir es que es una teoría que es muy, muy aplicable en los mercados, en todo tipo de mercados, ¿sí? No solo para el Forex, sino para las bolsas particularmente, y que sí, que se lo usan las grandes instituciones, todas las teorías de bancos. Lo que sí es que son muchísimo más complejas de lo que estuvimos hablando hasta ahora, y la idea hoy era presentar una pequeña introducción de las herramientas básicas, ¿no? Como para que entiendan de dónde surge todo esto y qué es lo que podemos hacer. Si yo te podría mostrar un ejemplo de una tendencia bajista y utilizar las herramientas de GAN que tiene MetaTrader, es lo que estuvimos viendo hasta ahora y es, o no, no estuvimos mirando eso, no estuvimos mostrando el tema de las espirales, de todas las herramientas y de cómo se van utilizando.
Eso por un lado. Y la tabla de Excel, no sé, Vicky, ¿la podemos subir a algún lado? Es una hoja de Excel para que los chicos se la puedan descargar. Si Vicky nos da permiso, quizá la podamos subir al foro de FX Street. A ver si Vicky nos deja, la administradora. Yo creo que sí, ¿no, Vicky? ¿Podemos subir una planilla de Excel? Bárbaro. Ok. Así la sube al foro, ok, y ahí se la pueden descargar. Se la estoy mandando en 5 minutos. ok. Así ya la Vicky la tiene y entre mañana la sube y todos la pueden descargar de ahí. De nada, por favor. ¿Alguna otra? Bueno, tiene. Arturo me dice, ¿no querés que mande las noticias ahora? Sí, bueno, ahora estamos esperando la Fed, que está en unos minutitos. Sí, como no, que no hay indicador que sirva. Sí hay indicadores que sirven, no todos los indicadores sirven. A ver, las noticias provocan ruido en el mercado. Las noticias interrumpen temporalmente la tendencia y nada más. Si yo soy un operador de corto plazo, lo que hago es no operar en el momento de las noticias. Si soy un operador de largo plazo, la tendencia dominante no va a ser afectada por las noticias, a menos, a menos que sea un cambio sorpresivo en las tasas de interés de algún país por alguna circunstancia extrema. Es muy difícil que cualquier tipo de informe cambie una tendencia cuando la tendencia existe, obviamente, ¿no? Ese es mi concepto del mercado. Pueden no compartirlo conmigo, pero esa es mi forma de verlo. ¿Sí? Sí hay una tendencia, ¿eh? Sí hay. En este caso hay casos en que no hay tendencia, vemos a los precios lateralizados que van y vienen en un determinado rango y ahí estamos. Bull Trader me dice, ¿cree que se podría agregar un RSI de 14 periodos prolongados? Sí, la verdad es que si vos mirás mi gráfica del euro, uso tanto el momento como el RSI. Esta es mi gráfica diaria, digamos, la personal, la que utilizo para trabajar. Y sí, se puede agregar el RSI en el euro. No le tengo mucha confianza al RSI con los cruces de la libra, tiende a saturar, o con el CAD, también tiende a saturar, con los cruces del dólar canadiense. Yo creo que cada divisa, cada moneda, tiene un comportamiento relativo específico y hay que respetarlo, ¿no? Y hay que buscar el indicador que mejor se ajuste a ese comportamiento. De momento es un indicador bastante flexible que se ajusta a casi todo. El RSI no tanto, no tanto. No me gusta trabajarlo, como ya te dije, con los pares de la libra y del canadiense, por ejemplo. Y bueno, Arturo, es lo que te comentaba, las noticias para mí son ruido intradiario. Y sí, obvio, pueden mover la tendencia intradiaria, pero difícilmente cambian la tendencia dominante del mercado. Difícilmente. Necesitamos, fíjense si no el dólar cómo estuvo cayendo desde el principio de año, a pesar de que los datos del payroll a principios de este año, ¿no? Fueron extremadamente positivos. Tuvimos 2 o 3 meses buenísimos en diciembre, en febrero, si no me equivoco. Sin embargo, el dólar en esos meses siguió cayendo ante sus principales rivales, ¿no? Para que una noticia fundamental realmente afecte el mercado, necesitamos por lo menos 6 o 7 meses de un muestreo positivo, ¿no? De un tono positivo o un tono negativo que haría que se vuelva bajista esa divisa, ¿no? Pero necesitamos meses, se extiende en el mes, en el año el cambio de tendencia, no producen solamente la publicación de la noticia y a los 10 minutos me cambió la tendencia, no queremos. Bueno, de todas maneras, creo que eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, vamos a seguir hablando de estos temas, ahora le voy a pasar a Vicky la información, así la puede subir a los foros, y como siempre, fue un gusto haber estado con ustedes, espero que lo hayan disfrutado. Espero verlos pronto, ¿ok? Muchísimas gracias. Hasta pronto. O estrategia de trading que utilicemos para operar, la tenemos que conocer por todos los costados, la tenemos que dar vuelta una y otra vez, analizar el mercado con esa teoría, entender el comportamiento para lograr llevarla al éxito, ¿no? No solo se aplica para las teorías matemáticas de Gantt, sino para cualquier otro sistema de trading, ¿no? Si yo no sé lo que estoy haciendo, si yo no tengo muy claro cuál es la relación matemática de los indicadores y qué es lo que me están diciendo y cuándo me lo están diciendo, y yo no voy a saber cómo reaccionar a tiempo en ningún momento, ¿sí? Y lo que haga bien lo voy a hacer bien de pura suerte. De todas maneras, eh, estas herramientas, como les decía, que son bastante complejas,
Lo cierto es que con el tiempo, si uno las trabaja y las conoce, puede encontrar de mucha utilidad en lo que es el mercado de divisas. La verdad es que hoy quería empezar con algo más bien básico en relación a William Gant y bueno, eso es lo que vamos a ver por el momento, ¿sí? Según su teoría, es posible predecir los movimientos del mercado basando dichas predicciones en tres premios. Fue una cosa así, no recuerdo los valores exactos, ¿no? Pero eran cuentas de apenas 100, $300 y las convirtió en 25.000 y 12.000 respectivamente en poco más de 3 meses, ¿no? Y a partir de ahí saltó a la fama. Es uno de los pioneros en lo que respecta al análisis técnico. Y si miran un poco las teorías de Gantt, van a encontrarse con que coinciden mucho con lo que es Dow o con lo que es Fibonacci. ¿Sí? Los maestros, todos maestros matemáticos, todos la base de lo que es el análisis técnico desarrollado obviamente para bolsas, pero que nosotros hoy día aplicamos en el Forex. De todas maneras, muchos operadores creen que sus teorías matemáticas y geométricas son bastante complejas, ¿no? Y la verdad es que tienen algo de razón. Cuando uno desarrolla una teoría matemática o una teoría, la verdad es que el que la desarrolla es el que realmente sabe cómo se maneja esa teoría y le conoce todas las vueltas, como decimos, ¿no? Entiende cómo reaccionar en cada una de las circunstancias. Con eso quiero decir, cualquier teoría o técnica de trading. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos, como siempre un gusto para mí estar con ustedes y con la gente de FX Street. Esperemos que disfruten de esta sesión y bueno, como les comentaba hace unos segunditos, ahora hablamos de cómo está el mercado en este momento, pero vamos a empezar con la presentación. Déjenme hacer una pequeña presentación del tema que había elegido para hoy. La verdad es que, como les decía, a mí me resulta muy útil el tema del análisis técnico. Y tengan en cuenta que todo el análisis técnico está basado pura y exclusivamente en matemáticas, ¿no? En cálculos matemáticos. Y más allá de, como recién preguntaba, existe el análisis fundamental, obviamente, que se puede combinar sin lugar a dudas. La verdad es que yo siempre baso todas mis estrategias de trading en lo que es análisis técnico, ¿sí? Entonces, hoy les quería hablar un poco de William Gant, que fue un matemático bastante excéntrico, ¿sí? Pero muy reconocido, este, con sus teorías. Abrió dos cuentas, una de $300 y otra de $150, que para William Gant no había nada más importante que un ángulo de 45 grados, ¿sí? Y fíjense que hoy en día también cuando trabajamos con cualquier otro tipo de figura técnica, como ser un triángulo o una línea de tendencia, siempre decimos que es válida en tanto y en cuanto tenga una inclinación de 45 grados, ¿sí? Las líneas de tendencia de menor inclinación suelen ser menos confiables, y eso incluso surge de la observación empírica del mercado, lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, por un lado el precio, por el otro lado el tiempo. William Gant se basaba en fechas históricas recurrentes, derivadas de significados sociales, y es aquí donde incluye lo que nosotros llamamos el análisis fundamental. Si bien es un poco también relativo esto, porque no dio una verdadera forma, o sus análisis no dieron una forma específica de determinar el tiempo, hay ciertas formas de hacerlo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Que nos van a mostrar qué tan probable es que un determinado ciclo se cumpla en una determinada fecha, ¿sí? Y finalmente, en lo que respecta a los patrones de precios, ¿sí? Los patrones que son movimientos del mercado analistas, ¿sí? El precio y el tiempo y el rango o los ciclos son los únicos factores a tener en cuenta. Como recién comentaba alguien, el tema fundamental se incluye dentro de lo que es el comportamiento del mercado de los ciclos. ¿Por qué? Porque el mercado no es más que el reflejo de la naturaleza humana, ¿sí? La naturaleza humana se mantiene constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo que tiende a mostrar patrones de precios repetitivos. Eso tiende, me equivoqué, puse tuende, perdonen. Es lo que es la base de estas teorías, ¿no? Tanto William Gant como Charles Dow calculaban que los ciclos en los mercados se repiten y ocurren precisamente porque son manejados o desarrollados por seres humanos, que la conducta y el reflejo de esa naturaleza humana social se ve reflejada en el precio a través de los ciclos, ¿sí? Entonces, para estudiar los precios, él usó líneas de soporte y resistencia, distintas formas de soporte y resistencia, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy, puntos de pivot que son muy clásicos y ángulos, ¿sí? Vamos a empezar diciendo